Al principio vamos a compartir un poco más, vamos a seguir metiéndonos dentro de los datos que presentó este martes el Ministerio del Interior vinculados a las denuncias de delitos en el primer semestre de 2022. Son los datos de enero a junio. Empezamos compartiendo lo que no llegamos a compartir ayer, que tiene que ver con otros delitos que también presentó el Ministerio del Interior. Estamos viendo en la primera línea, en la línea azul, los hurtos que tienen también un crecimiento de casi 2.000 denuncias, pasan de 56.904 a 58.250. Como pueden ver, igualmente a grandes rasgos, en términos de evolución, desde 2019 a 2022 hay una caída. Luego lo que podemos ver y podemos compartir son los datos de violencia doméstica, un dato más que preocupante que pasa de 16.777 denuncias en el primer semestre de 2021 a 18.634 en el primer semestre de 2022. Allí hay un crecimiento de cerca también, un poquito más de 2.000 denuncias. Luego lo que vamos a compartir son los datos de rapiñas. Otra de las cosas que no llegamos a compartir ayer y que también muestran una evolución interesante, que en realidad también tienen en este caso una caída. Lo que estamos viendo es la primera caída, que pasan de 12.402 a 12.193. Allí hay una diferencia de poquito más de 200 denuncias. En realidad lo que se puede ver a grandes rasgos es que hay una desaceleración de la caída que se venía dando desde 2019, que era un poco más importante, en el entorno de 1.000 denuncias o 2.000 denuncias. Ahora si el número sigue cayendo, pero pasa a caer por 200 nada más. Y luego lo que sí es bastante más significativo, que es el dato de las denuncias por abigeato, que comienza en 2019 con 808, pasa a 1.195 en 2020, luego desciende importante en 2021 a 682 y pasa ahora a 603. Así que este es más o menos lo que vamos a compartir, que compartió el Ministerio del Interior. Lo que vamos es la evolución en los últimos 4 años. Pero nos podemos meter ahora de lleno en un dato que es más que interesante, que tiene que ver con los motivos o las circunstancias precipitantes de los homicidios. Estos 188 homicidios que compartimos ayer, que presentó la cifra el Ministerio del Interior, vinculados, como decíamos, al primer semestre de 2022. Miren, la gráfica lo que muestra es un 50% de estos homicidios fueron precipitados, o el motivo de esos homicidios fue conflicto entre bandas criminales, entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas. Luego hay un 11% vinculado a altercados espontáneos, un 15% de violencia intrafamiliar, también un número bastante significativo, un 5% de homicidios que suceden a partir de una rapiña o un copamiento, un 4% por otros motivos y un 15%, una cifra bastante alta para lo que es de motivo desconocido. Bueno, un peso importante, claramente, el conflicto, el tráfico, el ajuste de cuentas, bueno, todo eso, o como se le diga, pero tiene un peso muy importante. Sí, es la mitad de los homicidios, y esto lo que hay que decir es que en realidad no sucede, no es un dato que tenga esta relevancia ahora porque sea un dato nuevo, es algo que ya se venía dando. En realidad en 2020 y 2021 había bajado un poquito a 44% y 42% respectivamente, pero ya había tocado el 50% en 2019 y de hecho viene creciendo desde hace bastantes años, cuando se ubicaba más o menos en el entorno de los entre 30 y allí fue subiendo de 30, 35, 37, 40 y por esos números desde 2013, que viene creciendo significativamente. Ahora llegamos a tener este número de 50% que tiene un montón de problemas. Y como ayer adelantábamos, hablamos con el sociólogo Rafael Paternain, que también fue senador de la República, suplente en la última legislatura de Constanza Morera, y además tuvo cargos de relevancia dentro del Ministerio del Interior. Y lo que él nos explicaba es que esta categoría tiene varios problemas vinculados principalmente a lo que generan luego, ¿no? Sobre eso va a desarrollar, pero algunas de las cosas que les podemos adelantar, que él nos mencionaba, es que que existe una categoría tan fuerte vinculada a este tipo de delitos, lo que genera es que la justicia actúe menos, que la policía se esfuerce menos también en tratar de solucionarlos, en tratar de, saber qué pasó, investigar qué sucedió con esos delitos, y que también lo que genera, él decía, es que el gobierno se escuda en ese dato para decir que el problema de la violencia, o que esa cifra vinculada a la seguridad, es un problema ajeno al ministerio, ¿no? Esta frase, digamos, que se repite bastante, que es que los delincuentes se están matando entre ellos. Pero hay mucho más de esta categoría para compartir, y vamos a escuchar ahora las palabras de Rafael Paternain.
La construcción de esa categoría, o de varias categorías dentro del homicidio, refleja naturalmente una problemática muy compleja, de modalidades de violencia extrema muy enquistadas en los territorios, en las cuales pueden participar muchas cosas, desde ajuste de cuentas, que hay que saber qué cuentas se ajustan, ahí hay una ambigüedad y una amplitud muy grande, hasta conflictos entre bandas criminales, hasta lógicas de venganza, o hasta violencias y formas de violencia expresiva, producto de circunstancias sociales muy complejas, naturalmente que nos marcan allí un territorio, una geografía del homicidio que tiene su peso, que tiene su gravitación, aunque estas categorías, desde el punto de vista de lo que puede ser una clasificación criminológica, son muy ambiguas y son muy imprecisas, ¿no? Yo relativizaría el alcance de eso, más allá de que refleja obviamente un conjunto de problemáticas. El problema son los efectos políticos que esto tiene, desde el punto de vista de lo que se llama la performatividad política, porque en la traducción social o en la traducción pública es como generar una suerte de victimización de segundo orden, es decir, situaciones que ocurren lejos, fueran de nuestro alcance, le pasan a los otros o le pasan a las personas que están vinculadas a las redes de ilegalidad, y por lo tanto parecería tener menos relevancia, menos importancia, menos nivel de dolor ese tipo de victimización, lo cual ha ido generando también en el país y en la sociedad una suerte de respuesta de indiferencia, ¿no? de lejanía moral en torno a estos problemas, que a la larga terminan agravándolos. ¿Y qué otro dato vinculado al tipo de delito se puede agregar, Julieta? Bueno, creo que algo que habría que resaltar, y que en realidad también desde la sociedad civil se mencionó como algo que hay que resaltar, que tiene que ver con la violencia de género y su peso. Compartíamos recién el dato de las 18.634 denuncias de violencia doméstica, un número súper preocupante, pero que además preocupa porque se había dicho desde el gobierno, particularmente el ministro Luis Alberto Heber, había dicho que se estaba mejorando. Voy a leerles lo que dijo en septiembre de 2021. Dijo que sé que están habiendo buenos resultados en la lucha contra la violencia de género y doméstica, pero nunca alcanza. Entonces, lo que decidimos hacer fue investigar un poco más. Además, hay un dato más allá de la violencia doméstica que tiene que ver con los homicidios que compartíamos antes, que tiene que ver con los femicidios. El Ministerio del Interior presentó, y vamos a verlo aquí en pantalla también, un número de 13 femicidios en lo que va de este año, en estos 6 meses. Es una cifra preocupante, pero además es una cifra que preocupa porque este número no lo comparten todos los organismos, o digamos también desde la sociedad civil, cuando se controla este tema, no siempre se tiene el mismo número. Entonces, lo que nos expresaban desde distintos ámbitos es que, por ejemplo, como el Observatorio de Violencia de Género, lo que nos mencionaban es que en realidad lo que se necesita es, bueno, tener un poco más de información sobre estos femicidios, y que esta cifra se pueda de alguna manera, tener la misma cifra en todos los organismos. Lo que nos mencionaban es que el Ministerio del Interior no tiene los mismos datos que Fiscalía y no tiene los mismos datos que la Justicia. Vinculado a lo que sucede con femicidios, que vamos a ver cómo evoluciona, pero que en realidad ya es un número preocupante, porque si este número se repite, está teniendo una tendencia un poquito superior, un poquito nomás, pero superior a la del año pasado. Le consultamos a Teresa Herrera, que es de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, vinculado a esta expresión de que se estaba trabajando bien con la política contra la violencia de género, compartiendo un poco los datos y comentando los datos que presentó el Ministerio el martes, y también hablando de lo que hace falta para seguir trabajando en contra de la violencia doméstica y violencia de género en realidad. Nosotros sabíamos perfectamente, y lo hablamos varias veces y desmentimos varias veces, cuando en algún momento alguno de los ministros de turno dijo, está bajando la violencia de género. No, lo que estaban bajando eran las denuncias, y en etapa de pandemia era lógico que bajaran, porque las mujeres, al estar en constante contacto con el ofensor, no podían disponer de la libertad suficiente como para ir a hacer la denuncia. La prueba está que, si bien disminuyeron durante la etapa de la pandemia las denuncias, aumentaron exponencialmente las consultas al 0800 4141, ¿no? Porque, claro, las mujeres aprovechaban el rato que tuvieran para agarrar el teléfono y por lo menos hacer consultas ahí. Pero el trasladarse a un lugar a hacer la denuncia en concreto, eso ya era mucho más complicado. Y bueno, ahora volvimos a la realidad, volvimos a
¿no? A que lamentablemente este es un tema que cada vez es más fuerte y cada vez es más importante. Y bueno, y además durante una etapa también, aparentemente eso dicen que se ha superado, no es tampoco tan sistemático, durante una etapa también hubo cierta actitud un poco displicente por parte de la policía para aceptar las denuncias, ¿no? Entonces, por lo menos en algunos lugares, según las denuncias que nosotros tuvimos de las compañeras que están trabajando directamente con las mujeres denunciantes.